Carlos siempre había sido un hombre que valoraba el orden en su vida. Vivía siguiendo principios estrictos, nunca permitía que sus emociones tomaran el control y sabía cómo separar lo esencial del ruido. Por lo tanto, cuando su esposa, Isabella, comenzó a comportarse de manera extraña, él lo notó de inmediato. Al principio, fueron pequeños detalles. Ella dejó de dejar su teléfono sin vigilancia, comenzaba a decir que se quedaría tarde en el trabajo, y su estado de ánimo fluctuaba entre una excitación desbordante y un silencio sombrío. Carlos observó que se alegraba cuando recibía mensajes, le gustaba morderse el labio y luego comenzaba a escribir algo con una pequeña sonrisa. Aunque notó estas señales, él no dijo nada. Era un hombre paciente, sabía que con el tiempo la verdad saldría a la luz. Una noche, Isabella le dijo que iba a encontrarse con una amiga. Carlos asintió, pero cuando ella salió, tomó su teléfono y marcó el número de la amiga de Isabella. «Hola, Ana», comenzó Carlos, tratando de sonar amistoso. «¿Cómo estás? ¿Te verás con Isabella esta noche?» Hubo una pausa en la línea antes de que Ana, claramente sorprendida, respondiera. «Oh, no sabía que nos veríamos, Isabella no me dijo nada». Carlos agradeció la información y colgó. Aquello fue el primer verdadero indicio de que algo no iba bien. Al día siguiente, Isabella volvió a quedarse tarde en el trabajo, y Carlos decidió comprobar sus palabras. Llamó a la oficina y preguntó a la recepcionista sobre el paradero de su esposa. «Se fue hace una hora», respondió la voz del otro lado con un tono de sorpresa. «¿No lo sabía?» Carlos no respondió, solo agradeció la información. Su corazón latía de manera regular, como un metrónomo, pero en su interior algo comenzaba a levantarse, una ligera incomodidad. En los días siguientes, notó otro cambio. Isabella comenzó a elegir su ropa con más cuidado, algo fuera de lo común para ella. Pasaba más tiempo frente al espejo, experimentando con su maquillaje. Incluso un día trajo un vestido caro a casa, algo que antes nunca habría comprado para el trabajo. «¿Para qué es esto?», preguntó Carlos, levantando una ceja al ver el vestido. Isabella respondió con una mirada evasiva. Carlos no discutió, pero esa noche, mientras se sentaba en el sillón, pensaba en todo lo que estaba ocurriendo. No le gustaba la idea de estar sospechando de su esposa. La respetaba demasiado para pensar que pudiera estar traicionándole, pero la lógica le decía que estas señales no podían ser casuales. Él sabía que algo estaba sucediendo fuera de su matrimonio. Decidió actuar, pero no de manera directa. Si lo hacía, podría asustarla y arruinar todo. Necesitaba una forma de averiguar la verdad sin mostrar sus sospechas. Esa misma noche, cuando Isabella fue a ducharse, Carlos entró en la habitación y vio que ella había dejado su teléfono sobre la mesita de noche. Tenía tiempo, pensó. Tomó el teléfono, pero al intentar abrirlo se dio cuenta de que estaba bloqueado. Esto era una confirmación más de sus temores. En la mañana, decidió consultar a Carla, la esposa de su compañero de trabajo, Santiago, quien había demostrado ser muy perspicaz en el pasado. Sabía que las sospechas de Carla sobre su propio marido también tenían fundamento. Si ellos unían fuerzas, podrían descubrir la verdad. «Hola, Carla», llamó Carlos esa tarde. «Necesitamos hablar. Creo que tenemos un problema en común». Así comenzaba la primera pieza de lo que se convertiría en una cadena de eventos que cambiaría la vida de Carlos e Isabella para siempre. Carlos se encontraba en el pequeño café de la ciudad, sentado frente a la ventana. El lugar era tranquilo, alejado del bullicio y las miradas curiosas, perfecto para una conversación confidencial. Estaba esperando a Carla, la esposa de su compañero Santiago, con la que había acordado reunirse para discutir lo que había comenzado a sospechar. Los minutos pasaban lentamente, mientras él se concentraba en los pensamientos que lo asaltaban. La incertidumbre lo corroía, pero sabía que no podía ceder al miedo. Tenía que averiguar la verdad. El café tenía una atmósfera acogedora, con las paredes decoradas con fotos antiguas de la ciudad, lo que le daba una sensación de calidez. Carlos miraba el reloj con atención, sabiendo que Carla debía llegar pronto. En ese momento, entró una mujer vestida con un abrigo gris, con el rostro ligeramente cansado pero decidido. Era Carla, quien al verlo asintió con una sonrisa cansada y se acercó a su mesa. «Carlos, ¿cómo estás?», saludó ella, mientras se sentaba frente a él. «Bien, pero preocupado»,
Carla, respondió él, mirando fijamente a la mujer, como si estuviera esperando que ella fuera la clave para resolver el rompecabezas que le atormentaba. ¿Qué sucede?, preguntó Carla, sus ojos reflejaban la misma preocupación que él sentía. Carlos suspiró antes de hablar. Sabía que tenía que ser cuidadoso con sus palabras, no podía mostrarle todo lo que había descubierto aún. Solo necesitaba saber si ella compartía sus sospechas. Isabella, mi esposa, últimamente ha estado actuando de manera rara, comenzó, sin rodeos, observando la reacción de Carla. Carla frunció el ceño y lo miró con seriedad. No era una mujer que se dejara sorprender fácilmente. ¿Cómo de rara?, preguntó ella, mientras tomaba un sorbo de su café. Carlos explicó lo que había notado. Las mentiras sobre las horas de trabajo, el extraño comportamiento con su teléfono, los cambios en su actitud y cómo parecía distante. Aunque no quería admitirlo, había empezado a sospechar de una posible infidelidad, pero no estaba seguro. Carla escuchó en silencio, asintiendo lentamente mientras lo hacía. Finalmente, cuando Carlos terminó de hablar, ella lo miró a los ojos. Carlos, yo sospechaba algo también, dijo, y Carlos sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Carla. Ella se inclinó hacia adelante, como si fuera a decir algo confidencial. He notado que Araceli, mi amiga, ha cambiado últimamente. No me lo ha dicho, pero he visto cómo se comporta. A veces parece que hay algo más, algo que no quiere contarme. Carlos la miró, confundido. ¿Cómo lo sabes?, preguntó él, aún procesando la información. Carla lo miró fijamente, con la mirada algo perdida, como si estuviera sopesando si debía decir más. Finalmente, habló. Hace algunas semanas, Araceli me contó que había estado trabajando mucho, pero en las últimas semanas, he notado que su comportamiento es más evasivo. Como si estuviera guardando secretos, dijo Carla, en voz baja. Lo que tú me cuentas sobre Isabella me hace pensar que algo similar está pasando. Carlos asintió, sintiendo que su estómago se apretaba de nuevo. La conexión entre su esposa y la mujer de su amigo estaba clara, pero aún no quería hacer suposiciones precipitadas. Pero, ¿por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Carlos, buscando alguna respuesta. Carla lo miró de nuevo, más decidida que nunca. Porque necesitaba pruebas, Carlos. No quería lanzar acusaciones sin fundamentos. Pero ahora, después de escuchar tu historia, creo que estamos tratando con algo más serio de lo que pensábamos. Carlos se sintió un poco más aliviado al escuchar las palabras de Carla, pero su mente aún estaba llena de dudas. Necesitaba más pruebas, algo que le confirmara que sus temores eran ciertos. Gracias, Carla, dijo él, levantándose de la mesa. Creo que ya sé lo que debo hacer. Pero, por favor, si tienes más información, házmela saber. Carla asintió con una mirada seria. No te preocupes. Yo también quiero que esto se resuelva. No quiero que nadie salga lastimado. Carlos pagó la cuenta y salió del café, con la mente aún agitada. Sabía que esto no era algo que pudiera resolver de inmediato. Tenía que ser inteligente y cuidadoso. Pero lo que había escuchado lo confirmaba, algo oscuro se cernía sobre su vida. Y él no podía dejarlo pasar. La noche anterior, había tenido otra pista. Cuando llegó a casa, encontró el teléfono de Isabella sobre la mesa de la cocina, sin que ella estuviera cerca. Ella estaba en el baño. Carlos miró el teléfono con desconfianza. Decidió que era el momento de actuar. Tomó el dispositivo, y al desbloquearlo, se dio cuenta de que su corazón comenzó a latir más rápido. En el teléfono, estaba todo lo que había temido, mensajes de texto y fotos de Isabella con otro hombre. En ese momento, Carlos sintió como la rabia y el dolor se apoderaban de él. No podía ignorar lo que estaba viendo. Todo lo que había sucedido en los últimos días, las sospechas, los sentimientos de traición, se confirmaban ante sus ojos. Antes de confrontar a Isabella, Carlos necesitaba un plan. Ya había tomado la decisión, descubrir la verdad, pero no de una manera impulsiva. Necesitaba ser meticuloso. A lo largo de los siguientes días, comenzó a investigar más sobre el hombre con el que Isabella estaba involucrada, y descubrió que se trataba de un viejo conocido suyo, un hombre de negocios que había trabajado con él en varias ocasiones. Ahora, Carlos sabía que todo lo que había creído en su vida estaba a punto de desmoronarse.
Y cuando enfrentara a Isabella, no lo haría con ira, sino con una frialdad calculadora. Quería que ella supiera que él sabía todo. Carlos pasó toda la tarde recorriendo las calles de la ciudad, con la mente aún ocupada por la conversación que tuvo con Carla. Sabía que el momento de confrontar a Isabella estaba por llegar, pero algo le decía que necesitaba estar completamente preparado. No quería que las emociones lo sobrepasaran, debía ser meticuloso y calculador. Había tomado una decisión y no podía volver atrás. A medida que el sol comenzaba a esconderse, el cielo de Bogotá se teñía de tonos rojizos, un contraste fuerte con el dolor que se acumulaba en su pecho. Él había estado viviendo con esta sensación durante semanas, pero ahora sentía que finalmente podía ver con claridad. Los mensajes en el teléfono de Isabella no dejaban lugar a dudas. La mujer con la que había compartido su vida, con la que pensaba que tenía un futuro, le había mentido. Carlos caminó hasta el parque que quedaba cerca de su casa. En sus años de matrimonio, nunca había sentido la necesidad de acudir a lugares solitarios para pensar, pero ahora lo hacía. Este parque, que había sido escenario de tantas caminatas en pareja, ahora se sentía ajeno. A cada paso, los recuerdos de los buenos momentos parecían desvanecerse, reemplazados por la fría realidad de lo que estaba ocurriendo. Sentado en una banca, con las manos en los bolsillos, pensaba en lo que vendría. ¿Cómo debería actuar? Sabía que confrontar a Isabella no sería sencillo, pero también sabía que no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. La mentira que ella había tejido se estaba desmoronando, y Carlos no podía permitir que siguiera así. Pero también sentía una gran tristeza por lo que estaba a punto de hacer. La verdad tenía un precio, y él lo pagaría. De regreso a casa, cuando finalmente entró, encontró a Isabella sentada en el sofá, mirando su teléfono, como si nada hubiera cambiado. Su actitud era la misma de siempre, una fachada de normalidad, una fachada que Carlos sabía que no podía confiar más. Ella lo miró al entrar, una sonrisa amable, pero vacía, apareció en su rostro. No había remordimiento, ni arrepentimiento. Eso lo confirmaba todo. Isabella estaba completamente inmersa en su mundo, sin pensar en las consecuencias de sus acciones. Carlos se quedó en la entrada por un momento, observando cómo ella se acomodaba en el sofá sin prestarle mucha atención. Sintió una punzada de furia. Sabía lo que había que hacer, y ya no podía esperar más. Isabella, tenemos que hablar, dijo, con una calma tensa, mientras se acercaba a ella. Ella levantó la vista, sorprendida por el tono en su voz. Sin embargo, intentó mantener su expresión relajada. ¿De qué hablas, Carlos? Respondió, con un tono que ya no tenía la familiaridad de antes. Sé lo que está pasando, dijo él, dejando caer el peso de sus palabras sobre ella. Isabella lo miró fijamente, confundida, como si no supiera a qué se refería. No sé de qué hablas, Carlos, respondió, pero su voz ya temblaba levemente. Carlos sacó el teléfono de su bolsillo y se lo mostró sin decir una palabra más. Isabella vio las fotos, los mensajes, la evidencia irrefutable de lo que había estado haciendo. Durante unos segundos, no dijo nada. Su rostro se desmoronó, y Carlos pudo ver cómo una sombra de culpabilidad se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, se apresuró a recuperar su compostura. Carlos, no es lo que piensas, comenzó a decir, pero él la interrumpió. No es lo que pienso. ¿Cómo no lo voy a pensar, Isabella? Lo he visto con mis propios ojos. ¿Cómo pudiste? La furia comenzaba a llenar su voz, pero Carlos hizo un esfuerzo por mantener la calma. No quería perder el control. Isabella se levantó del sofá y dio unos pasos hacia él, como si intentara acercarse a él. Quería explicar, quería justificar sus acciones, pero las palabras no salían de su boca. No. No sé qué decir, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Me equivoqué, Carlos. No sabía lo que estaba haciendo. No sé cómo llegué a esto. Carlos la miró fijamente. Sabía que sus palabras no eran sinceras. Sabía que ella no estaba arrepentida, sino asustada de perder todo lo que había tenido. Pero para él, ya no había marcha atrás. No te creo, Isabella. Las palabras ya no sirven. Has destruido nuestra familia. Has destruido mi confianza. Y eso no se puede reparar con disculpas, dijo él, su voz más fría que nunca. Isabella lo miró con desesperación,
sus ojos brillando con lágrimas, pero él no se dejó llevar por su pena. Había llegado demasiado lejos como para perdonarla sin más. La traición no se olvidaba tan fácilmente. ¿Qué vas a hacer ahora, Carlos?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Carlos la miró, sintiendo una mezcla de dolor y satisfacción. Sabía que debía ser firme, que no podía ceder. No después de todo lo que había sucedido. Voy a pedir el divorcio. Ya no hay nada más que decir. Su voz sonaba decidida. Isabella dio un paso atrás, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La verdad, finalmente, había salido a la luz, y con ella, la destrucción de todo lo que habían construido juntos. Carlos salió de la habitación, dejando a Isabella sola, finalmente enfrentada a la verdad que ella misma había ocultado. En su corazón ya no había espacio para el perdón. Y mientras caminaba hacia el pasillo, sentía una extraña sensación de alivio. Había tomado el control de su vida, y ahora podía comenzar de nuevo. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, Carlos no sintió ni un atisbo de arrepentimiento. Sabía que había hecho lo correcto. La verdad, aunque dolorosa, había limpiado el aire. Ahora solo quedaba reconstruir lo que había quedado atrás, con la certeza de que, finalmente, su vida tomaría un rumbo diferente. Carlos despertó temprano al día siguiente. La luz suave de la mañana entraba por las cortinas de la habitación, pero él no podía disfrutar de la tranquilidad. Sabía que lo que había sucedido la noche anterior no era solo el comienzo de su dolor, sino el inicio de una lucha interna mucho más profunda. Estaba decidido, no podía continuar viviendo bajo la sombra de la mentira que Isabella había tejido. Se levantó de la cama con determinación. A pesar de la fatiga emocional, su mente estaba clara. Había tomado una decisión irreversible, iba a luchar, pero no de la manera que muchos esperarían. La venganza no vendría en forma de gritos o escenas violentas, no, su plan sería mucho más calculado. Carlos sabía que la verdad siempre saldría a la luz, pero también sabía que debía dar un paso atrás para observar cómo todo se desarrollaba. Esa mañana, mientras tomaba un café en la cocina, comenzó a pensar en los próximos movimientos. Sabía que su vida ya no volvería a ser la misma, pero también entendía que esta era su oportunidad para recuperar su propio poder. El primer paso era claro, tenía que enfrentarse a Isabella, pero no de inmediato. Antes, debía asegurarse de tener pruebas más sólidas, algo que no pudiera ser ignorado ni manipulado. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar la tensión, pero tenía que jugar sus cartas con inteligencia. Se levantó y comenzó a revisar los documentos en su escritorio. En una hoja, anotó los nombres y lugares relacionados con las personas que había comenzado a investigar en los últimos días. La imagen de Araceli, la amiga de Isabella, y su relación con ella, se había hecho más clara. La pieza del rompecabezas que no encajaba ahora tenía un rostro. Después de un rato, Carlos decidió salir de casa. Necesitaba ver a un amigo, alguien en quien confiaba plenamente, y que, quizás, podría ayudarle a darle el enfoque correcto a su plan. Se puso un abrigo oscuro y salió de la casa, dejando a Isabella sola, como de costumbre. La ciudad de Bogotá se veía tranquila esa mañana. Las calles aún estaban vacías, y el aire frío de la mañana lo envolvía mientras caminaba hacia el centro. Sabía que sus amigos lo apoyarían, pero también entendía que esta no sería una conversación fácil. No solo tendría que hablar de su esposa y su traición, sino también de sus propios sentimientos, confusión, ira y un profundo dolor que no sabía cómo manejar. Cuando llegó a la cafetería donde había acordado encontrarse con su viejo amigo Roberto, la conversación fue directa desde el principio. Carlos no quería perder tiempo, y Roberto lo sabía. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. La cafetería, con su ambiente cálido y acogedor, parecía estar en completo contraste con el caos que Carlos llevaba dentro. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó Roberto, mirando a su amigo con una expresión seria. Carlos suspiró profundamente antes de hablar. «Roberto, estoy en una situación complicada. Mi esposa, Isabella, me ha mentido. Lo he sabido durante días, pero ayer obtuve las pruebas. Ya no puedo seguir viviendo en esta mentira». Roberto se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos sobre la mesa. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y preocupación. «Eso es terrible, amigo.
¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó, sabiendo que la respuesta de Carlos podría cambiar su vida por completo. Carlos miró a su amigo y por un momento, estuvo en silencio. Luego, con firmeza, respondió: voy a confrontarla, pero no de inmediato. Tengo que asegurarme de que ella entienda las consecuencias de sus acciones. No quiero que se escape fácilmente, y no quiero que piense que soy un hombre débil. He pensado en un plan, algo que no se pueda negar. Roberto asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. ¿Tienes alguna idea de cómo vas a hacerlo?, preguntó, aunque ya intuía lo que Carlos quería decir. Sí, ya tengo una estrategia en mente. Pero necesito pruebas más fuertes, algo que no solo la deje sin palabras, sino que la haga ver la magnitud de lo que ha hecho, respondió Carlos, mientras tomaba un sorbo de su café. Roberto lo miró pensativo. Entiendo. Pero recuerda, esto no solo afectará a Isabella. También te afectará a ti. No puedes permitir que la venganza te consuma, Carlos. Tienes que mantener el control. Carlos asintió, sintiendo un peso en su pecho. No podía evitar sentir que estaba perdiendo algo importante, algo que había valorado profundamente, pero también sabía que no podía volver atrás. Lo sé, Roberto. No estoy buscando destrucción, solo justicia. Necesito que ella entienda que esto no se queda impune, dijo Carlos con determinación. La conversación continuó durante un par de horas más, y al final, Roberto ofreció su apoyo. No solo le dio consejos prácticos, sino que también le recordó la importancia de mantener la calma. Carlos agradeció el consejo de su amigo y se levantó para irse. Sabía que quedaba mucho por hacer. Antes de regresar a casa, pasó por la oficina de un viejo contacto, un investigador privado con el que había trabajado en el pasado. Le encargó que recabara más información sobre Araceli y su relación con Isabella. Necesitaba saber más sobre ella, sobre las interacciones que había tenido con su esposa. No iba a dejar ningún detalle sin investigar. La traición de Isabella ya estaba confirmada, pero su plan requería una ejecución perfecta. Cuando regresó a casa esa noche, Isabella ya estaba allí. Parecía cansada, pero no de una manera que le preocupara, sino más bien de una manera que la hacía parecer aún más distante. Carlos la observó durante la cena, sin poder dejar de pensar en lo que debía hacer a continuación. La conversación esa noche fue superficial, casi como si ninguno de los dos estuviera realmente presente. Después de la cena, Isabella se retiró a su habitación, y Carlos permaneció en la sala, con la mente llena de planes. Sabía que el enfrentamiento estaba cerca, pero no quería precipitarse. Debía esperar el momento perfecto para destapar toda la verdad, el momento en que todo se desmoronara ante sus ojos. Carlos se despertó antes de lo habitual. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas, proyectando una luz tenue sobre la habitación. Su mente estaba agitada, el dolor por la traición de Isabella seguía fresco, pero esta mañana sentía algo diferente, una sensación de control. Sabía lo que debía hacer, y hoy sería el día en que sus planes finalmente tomarían forma. La noche anterior había sido tensa, llena de silencios incómodos. Isabella, como siempre, se retiró temprano a la habitación. Carlos había permanecido en la sala, con la cabeza llena de pensamientos, pero también con la determinación de que nada podría detenerlo. Había decidido que hoy sería el día en que confrontaría a Isabella. El momento en que le mostraría que ya no era el hombre que se conformaba con vivir en la ignorancia. Se levantó y, mientras tomaba una ducha rápida, su mente seguía trabajando. La reunión con su amigo Roberto y con la investigadora privada le había dado suficiente información para actuar. Carlos había recopilado detalles sobre Araceli, la amiga de Isabella, y sobre cómo había estado involucrada en la vida de su esposa en los últimos meses. Aunque su plan estaba lejos de ser perfecto, lo que le esperaba estaba claro. Él no solo quería vengarse de Isabella, sino también mostrarle que sus actos tendrían consecuencias. Después de desayunar, Carlos comenzó a preparar lo que necesitaba para la confrontación. Colocó una carpeta con las pruebas que había reunido, fotos, mensajes y transcripciones de conversaciones. Aunque no era mucho, tenía lo suficiente como para destruir cualquier mentira que Isabella intentara contarle. No iba a permitir que su vida se desmoronara sin un cierre definitivo. A las 10 de la mañana, Isabella llegó a la cocina, como siempre, con una sonrisa cansada en el rostro.
Sin embargo, esa sonrisa ya no le parecía genuina a Carlos. Sabía que todo lo que había estado haciendo hasta ahora había sido una fachada. «Buenos días», saludó ella, tratando de sonar animada, pero la inquietud en sus ojos no pasaba desapercibida. Carlos la miró fijamente. Aunque su rostro se mantenía tranquilo, su corazón latía con fuerza. Sabía que este sería el momento que marcaría el comienzo de un cambio irreversible en su vida. «Isabella, tenemos que hablar», dijo él, con calma, pero con una firmeza que no admitía discusión. Ella se tensó inmediatamente, como si un mal presagio se hubiera apoderado de ella. «¿Sobre qué?», preguntó, intentando mantener una fachada de indiferencia. Carlos no respondió de inmediato. Se levantó de la silla, caminó hacia la mesa y levantó la carpeta que había preparado. La abrió lentamente, dejándola a la vista de Isabella. Dentro había varias fotos de Araceli y ella, en situaciones comprometedoras, mensajes de texto con detalles que solo ellos dos podrían conocer, y una grabación de voz que hablaba de un encuentro clandestino. Isabella miró las fotos, luego los mensajes, y finalmente la grabación. Su rostro se fue apagando poco a poco, y la sonrisa que había intentado mantener desapareció por completo. ¿Qué es esto?», balbuceó, tomando las fotos con las manos temblorosas. Carlos la observó con frialdad. «Es la evidencia de lo que has estado haciendo, Isabella», dijo, su voz grave y sin titubeos. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía permitir que siguieras engañándome. «Ahora, quiero que me digas la verdad». Isabella tragó saliva, su mente tratando de encontrar una excusa, una salida. Pero sabía que no podría mentir más. Ya todo estaba sobre la mesa. «Carlos», dijo ella, su voz quebrada, como si intentara hallar las palabras correctas, pero no las encontraba. «Yo, lo siento tanto. No quería que esto pasara. Me dejé llevar, no sé cómo pasó», su voz se desvaneció en un susurro, mientras ella bajaba la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Carlos dio un paso hacia ella, y aunque su corazón estaba roto, su mente estaba firme. No podía perdonarla tan fácilmente. No solo por su traición, sino por la burla de haberse creído que podría ocultarlo para siempre. «¿Me dejaste llevar?», repitió Carlos, su tono ahora implacable. «¿Eso es todo lo que tienes para decir? Me dejaste vivir en una mentira durante meses, y ahora vienes con excusas baratas. No mereces ni una sola palabra más de perdón». Isabella levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no había vuelta atrás. «Carlos, por favor, no», susurró, pero él la interrumpió. «No, Isabella. No más palabras. Ya me has mentido demasiadas veces. Sé lo que hiciste, y ahora es el momento de que asumas las consecuencias». Carlos se acercó aún más a ella y tomó la carpeta con las pruebas, guardándola de nuevo con calma. No necesitaba seguir escuchando sus disculpas. Sabía que, aunque ella dijera lo que fuera, nada cambiaría lo que él sentía en ese momento. «Estoy harto de tus mentiras», dijo, sin levantar la voz, pero con un tono que era inconfundible. «Voy a pedir el divorcio. No quiero seguir viviendo con alguien que ha destruido nuestra relación por completo». Isabella se echó a llorar, su rostro deformado por la desesperación y la culpa. Pero Carlos ya no sentía compasión. Solo sentía un vacío profundo, una sensación de que todo lo que había construido con ella había sido solo una ilusión. «Ya no hay vuelta atrás, Isabella. Si alguna vez te importé, tendrás que afrontar lo que hiciste, pero ya no voy a estar aquí para cargar con tu culpa», dijo, girándose hacia la puerta. Al salir de la habitación, Carlos sintió que el peso en su pecho se aliviaba un poco, pero la verdad es que lo que había hecho no le trajo consuelo. Solo sabía que había llegado al final de un ciclo y que, ahora, debía empezar de nuevo. Sin Isabella. Sin mentiras. A medida que caminaba por la casa, el sonido del llanto de Isabella se desvaneció lentamente, como un eco lejano. Carlos sabía que no podía dar marcha atrás, pero también sabía que debía reconstruir su vida. Ya no iba a ser el hombre que se quedaba callado, que aceptaba las mentiras. Ahora, lo único que le quedaba era recuperar su dignidad y su paz interior. Carlos no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Los días anteriores lo habían dejado completamente exhausto. Había actuado,
Sí, había tomado decisiones importantes, pero ahora, al estar solo en su casa, con el eco de sus propias palabras resonando en su cabeza, no podía evitar sentir la pesadez de la situación. Había tomado la decisión de confrontar a Isabella, de llevar todo hasta el final, pero no podía evitar la sensación de vacío. El sentimiento de que nada sería como antes lo atormentaba. La casa, que alguna vez había sido un refugio lleno de risas y conversaciones, ahora parecía vacía. La presencia de Isabella, aunque cargada de mentiras y secretos, había sido, por años, la que marcaba la pauta. Y ahora, sin ella, Carlos se encontraba solo con la verdad. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su amigo Roberto. «Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?» A Carlos le costó un poco decidir qué responder. No quería hablar sobre su vida privada con nadie más, al menos no aún. Pero Roberto había sido su amigo de toda la vida, y aunque a veces le molestaba la insistencia de Roberto por tratar de resolver todo a su manera, sabía que su amigo solo intentaba ayudar. «Estoy bien, gracias por preguntar. Pero no es fácil». No pasó mucho tiempo antes de que Roberto contestara. «Lo sé. Nadie dijo que lo fuera, amigo. Si necesitas hablar, ya sabes que estoy aquí». Carlos respiró hondo antes de responder. Había algo dentro de él que deseaba contarle todo a Roberto, pero al mismo tiempo sentía que sería un alivio callar y procesarlo a solas. No estaba seguro de querer revivir cada detalle. Al final, decidió no responder más. Sabía que Roberto estaba preocupado por él, pero en ese momento no estaba listo para compartir su dolor con nadie. No cuando todo seguía tan fresco. Con la mente llena de pensamientos, Carlos se levantó y caminó hacia la cocina. Sabía que Isabella no volvería esa noche, no después de la confrontación que tuvieron por la mañana. El silencio en la casa lo rodeaba, pesado, inquietante. Los ruidos de la ciudad a lo lejos apenas lograban romper la atmósfera de angustia que sentía. Decidió hacer algo productivo, aunque fuera por un momento. Empezó a organizar algunos documentos en su escritorio, un intento de distraer su mente. Pero no pudo evitar que su mente volviera a los momentos con Isabella. Recordaba cuando la conoció, cuando se enamoró de ella. Nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que enfrentarse a una traición tan profunda, una mentira tan desgarradora. De repente, el sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Carlos se levantó, extrañado. ¿Quién podría ser a esta hora? Caminó hacia la puerta y al abrirla, se encontró con alguien que no esperaba ver. Era Luis, un antiguo compañero de trabajo, un hombre con quien había tenido una buena relación en el pasado, pero con quien hacía tiempo que no hablaba. «Carlos, ¿todo bien? Necesito hablar contigo». Carlos frunció el ceño, algo confundido. ¿Qué querría Luis de él en este momento tan delicado? «¿Qué pasa, Luis?», preguntó Carlos, sin poder ocultar la desconfianza en su voz. Luis miró alrededor antes de hablar, como si asegurándose de que nadie lo estuviera observando. «Noquiero tomar mucho de tu tiempo. Pero hay algo que necesito decirte sobre Isabella». Carlos lo miró fijamente. De repente, su corazón se aceleró. Había algo en la forma en que Luis se presentaba que lo ponía alerta. Lo último que quería era escuchar más sobre Isabella, pero algo en su interior le decía que esta conversación podría ser crucial. «Pasa, entonces. Tienes un par de minutos». Luis entró sin decir mucho más, y ambos se sentaron en el salón. Carlos lo miró mientras Luis parecía ordenar sus pensamientos antes de hablar. «Mira, Carlos. No sé cómo decírtelo, pero creo que necesitas saber la verdad. He estado siguiendo algunos detalles, cosas que he notado sobre Isabella, y sé que esto no te va a gustar, pero...». Carlos lo interrumpió. «Dímelo de una vez, Luis. No tengo tiempo para rodeos». Luis asintió, tomando aire. «Isabella no solo está con Araceli. Hay más que eso. He escuchado conversaciones que me preocupan. Está enredada en algo mucho más grande, algo que involucra a su jefe». Carlos palideció, su mente comenzaba a procesar la información. No solo había traición, sino algo mucho más oscuro y profundo que lo que él había imaginado. «¿Qué estás diciendo?», Carlos preguntó, con voz tensa. Luis tragó saliva antes de responder.
Isabella ha estado trabajando en algo con él, algo que no tiene que ver con su trabajo. Creo que esta no es una simple infidelidad, Carlos. Esto tiene implicaciones más grandes de lo que imaginas. Es una red que incluye más personas. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. Lo que había comenzado como un simple conflicto por una infidelidad, ahora parecía estar convirtiéndose en algo mucho más complicado. Tienes que saberlo todo. Y lo que es peor, Carlos, alguien está vigilando. Carlos asintió lentamente. De repente, todo lo que había estado viviendo se sentía como una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Pero ahora, no solo necesitaba saber la verdad sobre Isabella, necesitaba saber qué hacer con toda esta información. Luis se levantó, mirando a Carlos con una expresión seria. Lo mejor es que no hables de esto con Isabella todavía. No te conviene, Carlos. Puede ser más peligroso de lo que crees. Ahora tienes una opción, hacer que todo esto termine, o dejar que se descontrole aún más. Carlos se quedó en silencio mientras Luis salía por la puerta. La información que acababa de recibir lo dejó completamente atónito. El sentimiento de traición había aumentado, pero ahora se mezclaba con un miedo palpable. ¿Quién más estaba involucrado en este juego sucio? ¿Y cómo afectaría todo esto a su futuro? Carlos sabía que la próxima movida no podía ser tomada a la ligera. Esta era su vida, y el futuro de su familia estaba en juego. Carlos se despertó al amanecer con la cabeza llena de preguntas y emociones encontradas. La noche anterior, después de la confrontación con Isabella, había sido una de las más largas de su vida. Había estado esperando una respuesta clara, alguna señal de arrepentimiento o una justificación que pudiera permitirle entender lo que había ocurrido. Pero nada llegó. Isabella se mostró quebrada, y aunque sus lágrimas parecían sinceras, algo en su mirada le dijo que no había arrepentimiento genuino. Había tomado la decisión de que lo mejor era confrontarla, hacerle saber lo que sabía. Pero también sabía que el enfrentamiento solo había sido el principio de una nueva etapa. Las piezas del rompecabezas, que hasta ahora había estado resolviendo a ciegas, comenzaron a encajar. Pero la conversación con Luis, su viejo amigo, había dejado una sensación de incertidumbre en su estómago. Si lo que Luis había dicho era cierto, esto no solo era una infidelidad, esto se había convertido en algo mucho más grande. Carlos se levantó de la cama, sus pensamientos aún llenos de preguntas. La información sobre Isabella y su jefe, junto con los secretos que parecían estar ocultos, lo mantenían despierto. No solo había traición, sino que parecía haber una red de complicidad que podría envolverlo a él también. No podía seguir siendo el hombre que aceptaba las mentiras. Necesitaba tomar control, pero no de la forma impulsiva y destructiva que su mente a veces le sugería. Había sido calculador y meticuloso en su investigación hasta ahora, y debía seguir siéndolo. Quería justicia, no venganza. En la cocina, con el café humeante entre sus manos, pensó en los pasos que debía seguir. La casa se sentía vacía, como si un espacio entre él y todo lo que había sido compartido con Isabella se hubiera abierto de repente. Podía sentir el peso de la soledad, pero también la claridad de la verdad. No sabía si era lo que necesitaba, pero ahora era lo único que tenía. Las horas pasaban lentamente mientras Carlos revisaba los documentos en su escritorio. Había tenido tiempo para procesar todo lo que había sucedido, pero los nuevos descubrimientos lo hacían sentir como si estuviera de nuevo al principio. La historia de Isabella, su relación con Araceli y su jefe, era más compleja de lo que había imaginado. ¿Qué más ocultaba? ¿A qué se estaba enfrentando realmente? Mientras él organizaba sus pensamientos, el sonido de la puerta principal abrió. Isabella había regresado a casa después de su largo día de trabajo. Carlos sintió una oleada de tensión recorrer su cuerpo. No quería que la confrontación fuera más de lo que ya había sido, pero también sabía que no podía seguir ignorando lo que sabía. Sabía que este enfrentamiento era necesario. La voz de Isabella llegó desde el pasillo, tranquila y casi indiferente. «Carlos, ¿estás en casa?» Carlos no respondió inmediatamente. Permaneció sentado en la cocina, con el café ya frío en sus manos. Se levantó lentamente, mirando hacia el pasillo donde ella aparecía. Sus ojos se encontraron, pero ya no había esa familiaridad en sus miradas. Algo se había quebrado entre ellos. «Necesitamos hablar», dijo Carlos con una calma que no había sentido en días.
Su voz era firme, no había espacio para rodeos. Isabella lo miró, pero no pareció sorprendida. Su expresión era más bien preocupada, como si algo en ella supiera lo que vendría. ¿Sobre qué?, preguntó, cruzando los brazos frente a su pecho. Carlos la observó fijamente por unos segundos antes de caminar hacia el salón, donde las pruebas que había recopilado aún descansaban sobre la mesa. No había necesidad de discutir más, era hora de mostrarle lo que había descubierto. Sé lo que has estado haciendo, Isabella. Sé lo que has estado ocultando, dijo con una calma escalofriante. Isabella se quedó en silencio, sus ojos comenzaron a oscurecerse mientras tomaba conciencia de lo que le estaba insinuando. En ese instante, Carlos sacó el teléfono y se lo mostró. Las fotos, los mensajes y las grabaciones estaban ante sus ojos. Todo estaba ahí. Isabella intentó no mirar, pero no pudo evitarlo. Cada palabra y cada imagen parecían destrozarla por dentro. No. Carlos, su voz temblaba, pero él la interrumpió con firmeza. No hay excusas, Isabella. Ya no. Las mentiras, las evasivas, todo está claro ahora, dijo, dejando caer el teléfono sobre la mesa, donde el sonido de la pantalla golpeando el mármol pareció resonar más fuerte de lo que esperaba. Isabella tembló. Sabía que en ese momento ya no podía escapar. Carlos la observó, no con ira, sino con una calma desconcertante. Ella comenzó a sollozar, su cuerpo temblaba, pero él no cedería. Ya no había vuelta atrás. Carlos, por favor, yo no quería que esto pasara. Estaba perdida, confundida. No sé cómo llegué aquí, dijo ella entre sollozos, sus lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos la miró fijamente, pero no hubo piedad en su mirada. Ya no quedaba espacio para la compasión. ¿Sabes lo que hiciste, Isabella?, dijo con voz baja pero firme. No solo me mentiste, me destruiste. Destruiste nuestra vida, nuestra familia. Y no hay vuelta atrás de esto. Isabella intentó acercarse a él, pero él se apartó, evitando su toque. La habitación estaba impregnada con la angustia de ambos, pero Carlos no podía permitirse ceder. Carlos, murmuró ella, su voz rota. Por favor, ¿qué quieres que haga? No hay nada que pueda hacer ahora, ¿verdad? Carlos la observó, pero no dijo nada. Simplemente levantó la cabeza con firmeza, mirando los ojos a la mujer que una vez había sido su compañera. Ya no quedaba espacio para el perdón. Lo que había hecho no podía deshacerse con palabras. Voy a pedir el divorcio. No quiero seguir en esta mentira. No más. Su voz sonaba clara y resuelta. Isabella cayó en silencio, mirando el suelo. No podía decir nada más. La verdad ya estaba dicha, y todo lo que quedaba era enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Carlos se dio la vuelta y salió de la habitación. Al pasar por el pasillo, su mente ya comenzaba a procesar lo siguiente. Tenía mucho que hacer, muchas decisiones que tomar, pero lo que había hecho ahora era solo el primer paso. Mientras caminaba por la casa vacía, sentía una extraña sensación de alivio. La verdad estaba sobre la mesa, y aunque su mundo se había desmoronado, algo dentro de él le decía que esto era lo correcto. La mentira había sido expuesta, y aunque el dolor seguiría acompañándolo, él sabía que su vida seguiría adelante. Con el tiempo, las cicatrices sanarían, pero por primera vez, él estaba en control. Ahora comenzaba su verdadera libertad. El sol apenas comenzaba a asomar por la ventana, proyectando una luz tenue sobre la habitación vacía. Carlos se levantó en silencio, observando cómo el día nacía lentamente. En su corazón, algo se había roto irreparablemente, pero también había una extraña calma. La noche anterior había sido el punto de quiebre, la última confrontación. El peso de la traición de Isabella ya no lo agobiaba, pero había dejado una marca profunda, una cicatriz que no sanaría fácilmente. No solo porque su mundo se había desmoronado, sino porque había descubierto que, en última instancia, la verdad era lo único que podía darle paz. Al bajar al comedor, el silencio lo envolvía todo. La casa ya no era la misma. Las paredes que una vez fueron testigos de risas y conversaciones compartidas, ahora solo resonaban con el eco de un vacío irremediable. Carlos se sentó en la mesa, con la taza de café frente a él. El aroma del café ya no tenía el mismo sabor. Todo en su vida, en ese momento,
parecía estar teñido por la sombra de la mentira, la traición y la desesperanza. Isabella aún no había salido de la habitación. A lo lejos, Carlos escuchó el sonido de los pasos de ella, esa forma vacilante de caminar que ya conocía, pero que ahora le resultaba ajena. No hubo un buenos días. No hubo un intento de acercarse. El rostro de Isabella, pálido y marcado por el llanto, apareció en el umbral de la puerta. Ella estaba allí, en su lugar, pero no era la misma persona. Todo lo que había sido su compañera, la mujer que había amado, se había desvanecido. Isabella lo miró, sus ojos llenos de una tristeza que él ya no reconocía. No era una tristeza genuina, sino un reflejo del miedo de perder lo que había creído que podía tener todo el tiempo, el control sobre él, sobre su vida. Carlos, sin embargo, ya no sentía lo mismo. Ya no había espacio para el perdón inmediato ni para la misericordia que antes él habría ofrecido. Lo que ella había hecho, lo que había destruido entre ellos, era irremediable. Carlos, su voz quebrada cortó el aire, pero él no reaccionó de inmediato. Solo la observó, sin decir una palabra. La tensión entre ellos era palpable, más densa que nunca. Sabía lo que ella quería, una salida, una manera de justificar lo injustificable, de pedir perdón para luego seguir adelante. Pero ya no quedaba nada que salvar. El silencio pesó en la habitación. Carlos levantó lentamente la cabeza y la miró a los ojos. En su mirada ya no había amor, solo un profundo vacío que se había formado con cada mentira que ella había dicho, con cada beso que le había arrebatado a otro. Un silencio más largo que las palabras que podrían haber dicho ambos, pero que ninguno se atrevió a romper, hasta que Carlos, con voz firme, dijo lo que había estado guardando dentro de él durante tanto tiempo. «Voy a pedir el divorcio, Isabella», dijo, sin vacilar. Su voz, fría y serena, fue como un golpe para ella. El rostro de Isabella palideció aún más, como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de hundirse. La máscara de desesperación que había intentado ocultar su culpa ya no servía de nada. Ella abrió la boca para protestar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Carlos ya había tomado una decisión irreversible. No había más espacio para las promesas vacías o los remordimientos tardíos. Las horas de duda, las noches en vela preguntándose si realmente podía confiar en ella, ya no tenían sentido. La verdad estaba sobre la mesa, tan evidente como el dolor en su pecho. Isabella se acercó a él, como si buscara tocarlo, como si, por un momento, pudiera recuperar algo de lo que había perdido. Pero Carlos se apartó, con un gesto tan frío como el hielo. No quería que sus manos lo alcanzaran. No quería que su cercanía, tan llena de falsas promesas, siguiera infectando lo poco que quedaba de él. Su cuerpo ya no podía soportar la mentira. Ni una palabra más, ni una lágrima más. «Carlos, por favor», dijo ella, intentando mantener la voz controlada. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La ira que había estado reprimida en él, durante meses de sospechas y dolor, finalmente emergió en su interior. No era rabia lo que sentía, sino un vacío profundo, una sensación de que ya no había nada que salvar. Ya no quedaba espacio para el perdón, ni para las explicaciones que ella podría dar. Solo quedaba el peso de la verdad. Carlos dio un paso atrás, mirándola fijamente, sin dejar que sus emociones lo traicionaran. «No me pidas que te perdone, Isabella. Ya no sé quién eres. Has destruido todo lo que teníamos, todo lo que alguna vez creímos que era real. Has destruido mi confianza, y eso no se puede reconstruir con palabras». Isabella cayó en silencio, sus ojos brillando con lágrimas que ya no parecían tener valor. Sus labios temblaban, pero no sabía qué decir. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía hacer para salvar algo de lo que quedaba? La respuesta era clara: nada. Ya no quedaba nada entre ellos, nada que pudiera hacerla retroceder en el tiempo. Carlos, con el corazón adolorido pero la mente clara, recogió sus cosas. En su mente no había espacio para más excusas. Sabía lo que tenía que hacer. No quería arrastrar más tiempo con alguien que ya no lo respetaba. La vida seguía adelante, aunque él aún no pudiera ver qué quedaba de ella. «Carlos, por favor», susurró Isabella, pero esta vez él no la escuchó. No hubo más palabras. La puerta se cerró con un golpe sordo, dejando atrás la casa que había sido su hogar, pero que ahora se sentía como una prisión.
Carlos salió al aire libre, sintiendo la brisa fría del día. El cielo estaba nublado, como si el universo mismo reflejara el dolor que sentía en su interior. Pero mientras caminaba por las calles de Bogotá, una extraña sensación lo invadió. No era alivio, no era felicidad. Solo una sensación de cierre, de haber hecho lo que tenía que hacer. Un paso más hacia la libertad que finalmente había tomado. El dolor no desaparecería de inmediato. Sabía que las cicatrices durarían, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el control estaba nuevamente en sus manos. No habría más mentiras. No más traiciones. Él seguiría adelante, aunque el futuro parecía incierto. Esa noche, mientras la ciudad seguía su curso, Carlos se sentó en su cama, mirando al vacío. Ya no sentía odio, ni furia. Solo un profundo vacío. Sabía que las decisiones que había tomado cambiarían su vida para siempre. Y aunque la verdad hubiera destrozado su mundo, al menos ahora tenía la oportunidad de reconstruirlo, esta vez sin mentiras, sin engaños. Solo con la certeza de que, finalmente, había hecho lo correcto. Isabella había sido la última mentira. Y ahora, con todo lo que había perdido, Carlos estaba listo para empezar de nuevo.